¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué los adultos en el siglo XXI aún creen que una estatua lloró lágrimas reales o que un cometa vino a llevarlos al paraíso? Vivimos en una era de telescopios espaciales y secuenciación de ADN. Y, sin embargo, millones de personas se aferran a historias que suenan como guiones de películas rechazadas. Existe una religión que enseña que el universo fue creado cuando un ser cósmico tuvo relaciones sexuales con el cielo. Otra cree que la Tierra descansa sobre el caparazón de una tortuga gigante. Algunos creen que las vacas son sagradas, hasta el punto de que incluso su orina se considera sagrada. Y nada de esto es simbólico o poético para los seguidores. Lo toman en serio. Estas ideas moldean sus vidas, sus decisiones, incluso sus leyes. En Japón, hay un grupo que cree que su fundador es la reencarnación de Jesús y Buda combinados. Han escrito libros de texto para explicar cómo es divino y tiene acceso a tecnología sobrenatural. Otro culto en Rusia sigue a un hombre que afirma ser Jesús renacido, con discípulos, sermones y un santuario en la montaña. Sus seguidores abandonaron carreras, familias e incluso su salud para vivir bajo su mando. Algunos vendieron todas sus posesiones solo para mudarse cerca de él. La verdad es que estos no son casos aislados. Ni siquiera son los más extremos. Hay una iglesia en los EU que cree que el jardín del Edén estaba en Missouri. Algunas personas realmente creen que Dios castigará a las mujeres con cáncer si se cortan el pelo o usan pantalones. Hay quienes no tomarán medicamentos para enfermedades mortales porque se les dice que la fe sola los sanará. Y cuando mueren, sus familias dicen que fue la voluntad de Dios, no negligencia. Un sistema de creencias ampliamente practicado enseña que durante la comunión el pan se convierte literalmente en carne y el vino en sangre. No metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. Y si no estás de acuerdo con eso, te consideran indigno o incluso maldito. Hay padres que han negado a sus hijos cirugías que les salvarían la vida porque un predicador les dijo que ofendería a lo divino. Ese tipo de pensamiento no es solo absurdo, es peligroso. Otro grupo cree que la Tierra tiene solo unos pocos miles de años a pesar de la abrumadora evidencia geológica, arqueológica y astronómica en contra. Según esta creencia, los dinosaurios vivieron con los humanos. Los fósiles fueron plantados por algún bromista cósmico, y el Gran Cañón se creó en una sola semana. Los museos existen solo para reforzar esta fantasía. A los niños se les enseña esto no como historias, sino como hechos. En el oeste de África, hay comunidades donde la gente aún realiza sacrificios humanos para complacer a los dioses de los ríos. En algunas partes de la India, los recién casados caminan alrededor de un fuego porque supuestamente atestigua sus votos. En algunos sistemas de creencias, las mujeres menstruantes se consideran impuras y se les prohíbe entrar en templos o incluso cocinas. Se les dice que su biología es ofensiva a lo divino y millones lo aceptan sin cuestionarlo. La gente cree que las vacas pueden reencarnarse en personas, pero también que las personas pueden reencarnarse en insectos. Otros dicen que si cantas el sonido correcto, vibrarás a una dimensión superior. Un grupo insiste en que usar un brazalete de metal específico en tu muñeca protege tu alma de la corrupción. Otro advierte que comer antes de la puesta del sol condenará tu espíritu. Y aún otro cree que un lagarto que entra en tu casa es un mensaje de Dios. Algunas religiones enseñan que las mujeres no deben reírse en voz alta, no sea que atraigan la atención demoníaca. Algunos declaran que los perros son espiritualmente impuros, e incluso mirarlos puede contaminarte. Hay grupos que creen que tener un sueño húmedo te hace indigno de orar hasta que te laves de una manera específica. Y hay instrucciones detalladas sobre cómo lavarse, hasta qué mano debe tocar qué. Algunas personas creen que si giras una rueda con oraciones escritas en ella, cada giro envía esas oraciones al universo como un fax a los dioses. Otros usan hilos de colores en sus muñecas que supuestamente bloquean la mala energía. En Tailandia, los monjes bendicen los autos con agua bendita para protegerlos de accidentes. En algunas iglesias en Brasil, la gente paga a los sacerdotes para que saquen a los demonios de sus cuerpos usando palos, cinturones o incluso descargas eléctricas. Hay sectas que creen que las enfermedades son causadas por el pecado, no por bacterias, no por virus, sino por fallos morales.
Esto lleva a que la gente oculte enfermedades, evite hospitales y se culpe mutuamente por problemas de salud. Si un niño nace con una discapacidad, algunos creen que es un castigo de Dios. Y la gente lo acepta. No cuestionan si es cruel o irracional. Solo asienten y siguen orando. En un culto, los miembros creían que una nave espacial se escondía detrás de un cometa y los llevaría al cielo si morían en el momento correcto. Usaban trajes de chándal idénticos y bolsas de plástico sobre sus cabezas. Luego tomaron veneno. 39 personas murieron. Eso no fue hace 1000 años. Fue en la década de 1990, en una ciudad moderna, en un país con internet, educación y prensa. Y, sin embargo, tratamos la religión como algo más allá de la crítica, como si no estuviéramos autorizados a decir que esto es absurdo. Pero si alguien te dijera que su vecino habla con un ser mágico e invisible que creó el universo, lo llamarías delirante. Cambia vecino por sacerdote y, de repente, se vuelve sagrado. Eso no es respeto, es rendición intelectual. En partes del mundo, la gente aún apedrea a otros hasta la muerte por blasfemia. Todavía queman brujas. Todavía creen que los desastres naturales son castigos por la homosexualidad o por no orar lo suficiente. Cuando llega un huracán, algunos predicadores afirman que es la manera de Dios de limpiar la casa. No necesitan evidencia. Solo señalan a la tragedia y la llaman justicia divina. Hay una creencia de que cada vez que te masturbas, pierdes energía espiritual, que tu cuerpo se vuelve contaminado, que atraes la desgracia. Algunos hombres se dan duchas frías y usan anillos de metal alrededor de sus partes privadas para evitar la excitación. Otros se unen a grupos en línea que tratan la sexualidad humana como una enfermedad moral. Y todo esto se hace en nombre de la fe. En una religión, los seguidores creen que una fuerza invisible rastrea cada uno de tus pensamientos y movimientos, llevando un recuento de buenas y malas acciones, y que cuando mueras, serás juzgado no por tu carácter o bondad, sino por tu obediencia a reglas arbitrarias como evitar el cerdo, cubrir tu cabello o orar en una cierta dirección 5 veces al día. Si fallas, serás quemado para siempre. Y si tienes éxito, obtendrás vírgenes en el paraíso. Lo llamamos devoción. Pero, ¿qué tipo de moralidad se construye sobre el miedo a la tortura? ¿Qué tipo de sabiduría exige que la gente crea cosas que desafían la razón, la experiencia y el sentido común? En una iglesia, a la gente se le enseña que si dan el 10% de sus ingresos, incluso si son pobres, serán recompensados con riqueza. No espiritualmente, sino materialmente. Se llama el Evangelio de la Prosperidad y es predicado por pastores millonarios que vuelan en jets privados y usan trajes de diseñador. Les dicen a sus seguidores que la pobreza es una señal de fe débil, que la enfermedad es un resultado de fracaso espiritual, que si estás luchando es porque no has donado lo suficiente. Estas enseñanzas tienen consecuencias reales. La gente se salta la medicina para dar a la iglesia. Se quedan hambrientos para que su pastor pueda comprar otro auto. Creen que es noble, que sufrir ahora significa recompensa después. Pero todo lo que obtienen es silencio. Sin sanación, sin milagro, solo más culpa y más promesas vacías. Hay un grupo que cree que si hablas en un idioma inventado durante la oración, significa que estás lleno del Espíritu Santo. Lo llaman hablar en lenguas. Suena como jerga, pero insisten en que es divino. En algunas iglesias, todos lo hacen al mismo tiempo. Habitaciones llenas de personas cantando sonidos sin sentido, convencidas de que están siendo tocadas por algo más allá de este mundo. Y si no lo haces, te tratan como un outsider. Algunas fe enseñan que las mujeres no deben mostrar sus codos o que mostrar su cabello es un pecado o que sus voces son una tentación. A las mujeres se les dice que su existencia es peligrosa, que sus cuerpos son impuros, que su silencio es una virtud. Y esto no es solo modestia anticuada, es miedo disfrazado de fe. Convierte la biología en vergüenza. Convierte el control en piedad. En algunas tradiciones, la gente baña estatuas con leche, creyendo que las bendice. Otros rompen cocos en el suelo para eliminar obstáculos de sus vidas. Algunos lanzan monedas a los ríos para complacer a los espíritus del agua. Algunos usan colgantes con el cabello o las uñas de los santos, creyendo que les da protección.
Estos actos no son reliquias culturales. Se realizan con profunda seriedad, a menudo a un gran costo personal. En Haití, algunos creen en zombies, cadáveres reanimados controlados por la magia. En algunos rincones del mundo, la gente cree que estornudar es el alma tratando de escapar del cuerpo y que decir «bendito seas» te protege de la muerte. Otros piensan que las lechuzas son malos augurios, que los eclipses son advertencias, que las personas zurdas están malditas. Hay personas que creen que su profeta voló en un caballo alado al cielo y habló directamente con el creador del universo, que esta sola conversación estableció leyes morales para toda la humanidad. Siguen cada una de sus palabras sin cuestionarlas, incluso se contradice lo que sabemos sobre ética, salud o realidad. Y cuando alguien lo cuestiona, se les acusa de odio, no de indagación. En algunas fe, los seguidores creen que los demonios viven dentro de las personas y causan sus problemas. Adicción, depresión, enfermedad, todos son tratados como signos de posesión. Entonces, en lugar de terapia o medicina, obtienen exorcismos, gritos, sacudidas, abuso físico, todo para librarse de algo que no existe. Es un espectáculo, una actuación, pero deja un daño real. En partes de África, a los niños se les ha acusado de brujería. Niños reales, golpeados, quemados, abandonados o incluso asesinados porque un líder religioso dijo que estaban malditos. Sin evidencia, sin juicio, solo creencia. Esto es lo que sucede cuando la superstición reemplaza la razón. En Brasil, hay un movimiento en crecimiento de personas que creen que sus oraciones pueden traer lluvia, curar enfermedades o influir en elecciones. Se reúnen en estadios, oran durante horas y tratan el resultado como prueba del poder divino. Si su candidato gana, es la voluntad de Dios. Si pierde, es el diablo. No hay lugar para hechos, solo fe. Una secta enseña que nunca debes pronunciar el nombre de Dios en voz alta porque es demasiado santo. Otra insiste en que debes repetirlo constantemente o sufrirás. Algunos oran en silencio. Algunos gritan en voz alta. Algunos bailan. Algunos se arrodillan. Algunos giran. Todos convencidos de que su método es el que cuenta. El creador del universo, creen, está profundamente preocupado por la técnica del ritual. En un grupo, se cree que tocar un cuerpo muerto te hace espiritualmente impuro. En otro, se enseña que comer carne en un día específico es un pecado. En otro, se te dice que no uses ropa hecha de dos tipos de tela diferentes. Estos no son consejos, son mandamientos divinos. La gente vive y muere por ellos. Hay un sistema de creencias que dice que los seres humanos fueron creados a partir del maíz. Otro afirma que fuimos moldeados a partir del barro y se nos dio vida respirando un ser sobrenatural. Otros dicen que fuimos hechos a partir de gotas de sudor o de las lágrimas de un dios. Y, sin embargo, cuando se les pide evidencia, la respuesta siempre es la misma. Fe. En algunas partes del mundo, a los niños se les obliga a memorizar libros en un idioma que no hablan, convencidos de que simplemente recitar las palabras trae virtud. No saben lo que están diciendo. No entienden los significados, pero se les recompensa por la pronunciación, no por la comprensión. Esto no es educación, es adoctrinamiento. Hay creencias que dicen que si entierras a alguien mirando en la dirección equivocada, su alma se perderá para siempre. Otros insisten en que quemar a los muertos lleva a la condenación eterna. Algunos grupos se niegan a incinerar a sus muertos, incluso durante pandemias, arriesgando la salud pública por el bien de la pureza religiosa. Los rituales importan más que las consecuencias. En algunas tradiciones, los padres perforan las orejas o los genitales de los bebés como un requisito religioso. Otros cortan la piel de los bebés o les tatúan la cara. Estas son decisiones irreversibles tomadas para niños que no tienen voz. Y todo esto se hace en nombre del amor, el honor y la obediencia. Una secta cree que una montaña específica es tan santa que pisarla sin permiso es blasfemia. Otra afirma que una roca en el desierto tiene la clave de la salvación. La gente viaja miles de millas para tocar estos objetos, rodearlos, besarlos, llorar sobre ellos, no por historia o belleza, sino porque creen que estas cosas llevan poder sobrenatural.
Y cuando se cuestionan estas creencias, la gente no ofrece evidencia. Se ofenden. Dicen que es sagrado, que debes respetarlo, que la incredulidad es una especie de violencia. Pero hay una diferencia entre respetar a las personas y respetar las ideas. Y cuando esas ideas promueven el miedo, la desigualdad y la ilusión, no merecen reverencia. Merecen escrutinio. Algunas religiones enseñan que la riqueza es mala, mientras que otras dicen que es una señal de favor divino. En ambos casos, los líderes a menudo viven en exceso. Templos con dorado, tronos, túnicas de seda, autos de lujo. Sin embargo, a los seguidores se les dice que vivan humildemente, que den más, que esperen menos. Y lo hacen porque creen que sufrir ahora les gana algo mejor después, incluso si ese después nunca llega. Una tradición ampliamente practicada les dice a las personas que deben confesar sus pensamientos a un sacerdote en un confesionario y que este hombre tiene poder de perdonarlos en nombre del universo. No se necesita evidencia de maldad, no restitución a los perjudicados, solo palabras habladas en la oscuridad a un extraño. El mismo hombre que pueda haber cometido peores pecados. La idea de que la moralidad se borra con una oración, pero solo si se dice la persona correcta en el lugar correcto. Hay personas que creen que si dan vueltas alrededor de un templo un número específico de veces, sus pecados serán borrados. Que si cantan lo suficiente, cambiarán su destino. Que si llevan un relicario, tal vez un diente, una pluma o un trozo de tela, les otorga favor divino. Estos objetos se tratan con más reverencia que la vida humana. En partes de Oriente Medio, se cree que dibujar una imagen de una figura religiosa no es solo irrespetuoso, sino digno de muerte, no de crítica, no de boicot, de muerte. La gente ha sido asesinada por hacer dibujos animados. Ciudades enteras han estallado en protestas por dibujos, por símbolos, por píxeles. Ese nivel de fragilidad no es una señal de fe. Es una señal de profunda inseguridad disfrazada de reverencia. En otras regiones, a una mujer se le enseña que no debe tocar un libro sagrado durante su periodo, que su toque en ese tiempo profana lo sagrado, que su cuerpo en su ritmo natural es espiritualmente ofensivo. Se le dice que no ore, que no entre en lugares de adoración. Algunas incluso son aisladas del hogar, tratadas como si estuvieran contaminadas, no por ciencia, sino por superstición. Hay rituales que involucran bailar con serpientes, beber veneno, cortarse frente a una multitud. Los participantes creen que estos actos demuestran fe, que sobrevivirlo significa ser elegido, que fallar significa ser rechazado. Y cada vez que alguien muere, se explica de la misma manera. No eran lo suficientemente puros. Su corazón no estaba bien. La creencia permanece intacta. En ciertas comunidades, los recién nacidos no son nombrados hasta que se realiza un ritual religioso específico. Si el niño muere antes, no se considera digno de duelo. A los padres se les dice que no lloren, que sigan adelante porque el alma no contó realmente. Esta idea de que un ritual da significado a la vida hace que el ritual sea más importante que la persona. Hay una creencia en algunos círculos de que las tormentas, terremotos y sequías ocurren porque la gente no oró lo suficiente. Que las inundaciones vienen porque las mujeres se visten demasiado libremente. Que los terremotos ocurren porque un grupo celebró el día equivocado. En esta visión del mundo, los desastres naturales no son geológicos ni meteorológicos. Son castigo divino y aquellos que más sufren son culpados. Hay una religión que enseña que un hombre vivió en un pez gigante durante 3 días y salió ileso. Otra dice que un bastón se convirtió en una serpiente. Otra dice que una mujer se convirtió en sal. Y estas no se tratan como mitos o metáforas. Se les enseñan a los niños como historia, como hecho, como verdad. Criticar estas historias se ve como atacar la cultura. Pero decirle a los niños que la magia es real no es cultura. Es confusión. Algunos cultos enseñan que solo su grupo será salvado. Que todos los demás, sin importar su bondad, inteligencia o compasión, estarán condenados. La creencia no es solo en su propia salvación, sino en el castigo eterno de todos los demás. Familia, amigos, extraños, no importa. Su destino es el infierno a menos que se conviertan. Y cuando se les pregunta por qué, la respuesta siempre es la misma.
Porque eso es lo que dice el libro. En el sur de Asia, hay comunidades que creen en la compatibilidad de horóscopos para decidir matrimonios. No la personalidad, no la compatibilidad, sino los mapas estelares. La gente gasta fortunas en astrólogos que afirman leer la influencia planetaria. Si una pareja se casa en la fecha equivocada, se les culpa de todas las desgracias que siguen. A los niños se les niega la educación por horóscopos. Se bloquean carreras. Se dictan vidas por estrellas que no se preocupan. Hay personas que creen que ciertos números son malos, que ciertos días están malditos, que comer alimentos específicos en el orden equivocado atrae la mala suerte. Enteras economías pierden productividad porque los negocios no abren en fechas desafortunadas. Se posponen bodas. Se cancelan vuelos. No por lógica, sino porque alguien hace miles de años escribió una superstición en un libro. En algunos lugares, la gente hace peregrinaciones anuales a sitios sagrados, a menudo en condiciones peligrosas. Estampidas han matado a cientos. Pero el riesgo se ve como santo. Si mueres en el viaje, te consideran bendecido. Incluso cuando la muerte es evitable, incluso cuando es el resultado de negligencia, la creencia convierte la tragedia en selección divina. En ciertos sexos, se cree que los niños nacidos bajo ciertas combinaciones astrológicas están malditos. A estos niños a menudo se les abandona, mata o somete a ritos duros para purificarlos. Algunos son forzados a casarse a una edad joven como una cura. Sus vidas se dañan permanentemente, todo por una creencia que no tiene base en la realidad. Un grupo cree que un arbusto ardiente habló en voz alta. Otro insiste en que un hombre dividió un mar con un palo. Otro enseña que el sol dejó de moverse en el cielo durante horas. Se presentan como eventos históricos, no como cuentos únicos o símbolos, sino como ocurrencias literales que desafían la física y la lógica. Y cualquiera que los cuestione se considera inmoral. Hay iglesias que enseñan a sus miembros a manejar serpientes venenosas como prueba de su fe, que si son mordidos, su supervivencia es una señal de favor divino. Pero cuando mueren, que ocurre a menudo, sus muertes no se ven como un fracaso de la fe, sino como un plan misterioso, un plan que nunca parece ser cuestionado. En algunos sistemas de creencias, la gente duerme en cementerios para hablar con los muertos. En otros, mantienen frascos de agua bendita por profetas, convencidos de que cura enfermedades. La gente bebe de ello, se baña en ello, le da de comer a sus hijos. A veces es solo agua del grifo. A veces está contaminada, pero creen que lleva poder espiritual, así que nadie se atreve a cuestionar su seguridad. Y quizás lo más revelador de todo, cuando le señalas las contradicciones en estas creencias o la ausencia de evidencia o la pura absurdidad de las historias, no responden con lógica, responden con emoción. Dicen que eres irrespetuoso, que no entiendes, que la fe no se trata de hechos, que cuestionar es pecado. Pero cuando la única defensa es que no se te permite cuestionar algo, eso no es una creencia, es una prisión. En muchos sistemas de creencias, a la gente se le dice que recite la misma oración miles de veces, a menudo sin entender las palabras. Se les enseña que la repetición misma trae favor del divino. No la sinceridad, no la bondad, solo la obediencia mecánica. La idea es que el universo recompensa el ruido si se repite lo suficiente y que el silencio, la reflexión, es peligroso. Hay sexos donde a los niños pequeños se les hace ayunar desde el amanecer hasta el atardecer. Se les dice que esto los acerca más al divino. No importa si están cansados, mareados o desmayados. Se ve como sufrimiento noble. Los padres ven a sus hijos luchar y lo llaman santo. Pero los niños no necesitan ser privados de comida para aprender disciplina. Necesitan ser entendidos. Necesitan ser escuchados. Hay una creencia de que si alguien de fuera de tu fe toca tu comida, se vuelve impura. Que el valor moral de una comida depende de las manos que la hicieron. Esto crea una jerarquía de pureza, no basada en la higiene o la nutrición, sino en líneas invisibles de creencia. Y sutilmente enseña a la gente que los demás están espiritualmente sucios, que su mera presencia es una amenaza. En algunas tradiciones, la gente cree que si un sacerdote bendice tu negocio, tus ganancias aumentarán. No por estrategia, esfuerzo o tendencias del mercado,
sino porque unas pocas palabras fueron habladas sobre tu puerta. La gente paga grandes sumas por esto, a veces más de lo que gasta en salarios de empleados o mejoras de seguridad. La creencia es que la magia divina hará lo que la planificación cuidadosa no puede. Hay historias de profetas que volaron al cielo en animales con alas, de santos que vivieron sin comida durante décadas, de personas santas que podían controlar el clima. Estas historias se pasan como verdad, se defienden como esenciales. Y, sin embargo, si alguien afirmara las mismas habilidades hoy, lo llamaríamos delirante. La única diferencia es el tiempo. Algunas personas creen que beber orina de vaca es una forma de purificación espiritual. Otros creen que aplicar orina a heridas cura enfermedades. Estas creencias persisten a pesar de la abrumadora evidencia médica de que son dañinas. Pero desafiarlas públicamente puede resultar en amenazas, ataques o peor. La absurdidad se protege con miedo. En ciertas partes del mundo hay una creencia de que los eclipses son malos augurios. A las mujeres embarazadas se les dice que no salgan, que no coman, que no duerman durante estos eventos. Se les advierte de defectos de nacimiento, destinos malditos y peligros espirituales. Y sin importar cuántas veces la ciencia explique la sombra de la luna, los mitos permanecen más fuertes. Hay una creencia de que si lees un libro sagrado al revés, invitas a espíritus malignos. Que si duermes con tus pies apuntando hacia un templo, invitas a la mala suerte. Que silbar de noche llama demonios. Estas no son historias contadas a los niños para divertirse. Son advertencias tomadas en serio por millones de adultos todos los días. Una religión enseña que una tribu entera fue maldita con piel oscura como castigo de Dios. Esta creencia ha moldeado actitudes raciales durante generaciones. No fue una vista marginal, fue doctrina. Y durante décadas, a los seguidores se les dijo que la aceptaran sin cuestionarla, porque cuestionarla significaría dudar del plan divino. Hay personas que creen que un hombre con ropa interior especial está más protegido de la tentación, que una prenda específica puede proteger el alma. La usan todos los días, incluso en secreto, incluso durante la intimidad, porque creen que un pedazo de tela controla su brújula moral. En algunos grupos, si alguien deja la fe, no solo es excluido, es declarado espiritualmente muerto. Sus familias lo cortan. Sus comunidades lo abandonan. Se les trata peor que a los criminales. No porque hayan hecho daño, sino porque se atrevieron a dejar de creer. Esto no es solo absurdo, es cruel. Hay cultos que requieren obediencia completa a un solo líder que afirma hablar directamente con Dios. Los seguidores renunciaron a su dinero, sus hogares, a veces incluso a sus hijos. Y cuando ese líder es atrapado en abuso o escándalo, a menudo se endurecen porque la creencia es tan profunda que incluso la evidencia se convierte en el enemigo. Algunas personas creen que la Tierra es plana porque creen que está escrito en su libro sagrado. Creen que la exploración espacial es una mentira, que la gravedad es un engaño, que la ciencia es una conspiración diseñada para atacar la fe. Rechazan telescopios y satélites e, en cambio, confían en textos antiguos escritos por personas que ni siquiera sabían de la existencia de los gérmenes. Hay un grupo que cree que las almas viven en árboles y que cortar cierta madera puede liberar espíritus enojados. Hay templos construidos alrededor de rocas específicas creídas ensangrar en ciertos días. Otros dicen que una estatua bebe leche durante rituales especiales. Videos se vuelven virales, multitudes se reúnen, y nadie se detiene a preguntar si es tensión superficial o sesgo de confirmación. Hay creencias que dicen que las personas turdas son más pecaminosas, que los gemelos están malditos, que estornudar durante la oración invalida la conexión con Dios. En algunas regiones, si un bebé nace con una marca de nacimiento, se ve como un signo de pecado de una vida pasada. No curiosidad, no genética, pecado. Estas ideas no son solo extrañas, son destructivas. Afectan cómo la gente trata a los demás, cómo crecen los niños, cómo se toman decisiones. Influyen en elecciones, educación, atención médica y ley. Convierten ficción en política. Y, sin embargo, dudamos en criticarlas. Se nos dice que seamos sensibles, que respeten creencias incluso cuando desafían la razón. Pero el respeto
Cuando se mal aplica, se convierte en un escudo para la absurdidad. Se convierte en una pared contra el progreso. Las creencias deben estar abiertas al escrutinio, especialmente cuando conducen al sufrimiento, especialmente cuando dividen, especialmente cuando hacen que la gente tenga miedo de pensar o se avergüence de su cuerpo o desconfíe de la realidad. La verdad es que los seres humanos siempre han buscado patrones, significado, consuelo. Pero también siempre hemos sido capaces de razonar, de aprender, de cuestionar. Y cuando suspendemos eso por el bien de la tradición, dejamos de crecer. Cada creencia absurda fue alguna vez solo una idea que no se cuestionó. Y cuando suficientes personas dejaron de hacer preguntas, esa idea se convirtió en una regla, luego en una ley, luego en una verdad. Pero la verdad no teme a las preguntas. La verdad las invita. Gracias por ver. Si esto te hizo pensar aunque sea por un momento, entonces valió la pena. Mantente curioso, mantente escéptico y nunca dejes de hacer preguntas. Nos vemos en el próximo.